Los hermanos Menéndez, famosos por el asesinato de sus padres en 1990 en Los Ángeles, podrán salir en libertad tras un nuevo fallo del juez que lleva su causa. Se les reduce la cadena perpetua para pasar a 50 años, pero podrían optar a la condicional ahora que ya cumplen 35 años en prisión. Kylie y Eric, según su defensa, habrían asesinado a sus progenitores después de haber sufrido durante años abusos sexuales. Prepárate para un caso que ha sacudido los cimientos de la justicia estadounidense y que, después de más de 3 décadas, sigue generando titulares. Hoy, 14 de mayo de 2025, los hermanos Lyle y Eric Menéndez, quienes fueron condenados en 1996 por el brutal asesinato de sus padres en 1989, han logrado un giro inesperado en su caso. Un juez ha reducido su sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional a un rango de entre 50 años y cadena perpetua, abriendo la puerta a la posibilidad de libertad condicional por primera vez en 35 años. Este caso no solo ha dividido a la opinión pública desde el principio, sino que también ha reabierto debates profundos sobre el abuso, la justicia, la rehabilitación y el papel de los medios en los juicios. ¿Es esta decisión un reconocimiento tardío de las circunstancias trágicas que enfrentaron los hermanos, o un error peligroso que podría liberar a 2 asesinos confesos? Quédate con nosotros mientras desglosamos cada aspecto de esta historia, desde los detalles del crimen hasta las implicaciones legales, sociales y culturales que sigue teniendo hoy. ¿Qué opinas tú de esta reducción de condena? ¿Crees que los Menéndez merecen una segunda oportunidad, o su crimen es algo que no se puede perdonar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis. Primero, retrocedamos al origen de esta historia que capturó la atención del mundo entero. El 20 de agosto de 1989, en una lujosa mansión de Beverly Hills, California, Lyle Menéndez, de 21 años, y su hermano Eric, de 18, cometieron un crimen que estremeció a la sociedad estadounidense. Esa noche, los hermanos dispararon múltiples veces con escopetas calibre 12 a sus padres, José y Kitty Menéndez, mientras estaban sentados en su sala de estar. José, un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, recibió disparos en la cabeza y el cuerpo, mientras que Kitty, una ama de casa que había luchado con problemas de adicción, fue alcanzada por varios proyectiles mientras intentaba huir. Los hermanos intentaron encubrir el crimen simulando un robo, dejaron la escena desordenada y salieron a comprar entradas de cine para establecer una coartada. En los días siguientes, llamaron al 911, fingiendo estar devastados al descubrir los cuerpos. Inicialmente, la policía sospechó que se trataba de un ajuste de cuentas relacionado con mafias o deudas de José, pero pronto las inconsistencias en las declaraciones de los hermanos y sus gastos extravagantes después del crimen levantaron sospechas. ¿Qué te parece la forma en que los hermanos manejaron la situación tras el asesinato? ¿Crees que su comportamiento inicial sugiere culpabilidad o desesperación? El caso dio un giro cuando, en 1990, los hermanos fueron arrestados tras una investigación que incluyó la confesión de Eric a su psicólogo, quien luego alertó a las autoridades. El juicio, que comenzó en 1993, fue uno de los más mediáticos de la historia, transmitido en vivo por televisión y seguido por millones en todo el mundo. Los Menéndez admitieron haber cometido el crimen, pero argumentaron que fue en defensa propia, alegando que habían sufrido años de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre, José, quien, según ellos, era un hombre controlador y violento. También afirmaron que Kitty, su madre, era emocionalmente inestable y cómplice de los abusos, incapaz de protegerlos. Presentaron testimonios de amigos, familiares y terapeutas que corroboraban partes de su historia, incluyendo cartas escritas por Eric que detallaban el trauma que vivieron. Sin embargo, la fiscalía pintó un panorama diferente. Los hermanos eran unos jóvenes privilegiados que mataron a sus padres por codicia, con el objetivo de heredar una fortuna de $14 millones. Durante el juicio, se destacó cómo, tras el crimen, gastaron millones en coches de lujo, relojes Rolex, viajes y propiedades, lo que alimentó la teoría de que el móvil era puramente financiero. ¿Crees que el abuso que alegaron podría justificar su decisión de matar, o deberían haber buscado otra salida, como denunciar a sus padres? ¿Qué habrías hecho tú en una situación tan extrema? El primer juicio terminó en un jurado en desacuerdo, dividido entre quienes creían en la historia de abuso y quienes veían a los hermanos como asesinos fríos y calculadores. En 1996, un segundo juicio resultó en su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un factor clave fue que el juez limitó las pruebas sobre el abuso, lo que dificultó la defensa de los hermanos. Además, en los años 90, la comprensión del trauma y el abuso, especialmente en casos de menores, no estaba tan avanzada como hoy. Muchos críticos del veredicto original argumentan que, si este caso se juzgara hoy, el resultado podría haber sido diferente.
¿Crees que los hermanos recibieron un juicio justo en los 90, o el contexto cultural y legal de la época jugó en su contra? ¿Qué cambios en el sistema judicial crees que podrían haber ayudado a evaluar mejor su caso? Ahora, avancemos al presente. La decisión del juez Michael Hsick, anunciada este 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, marca un hito en esta saga judicial. Hsick redujo la sentencia de los hermanos a un rango de entre 50 años y cadena perpetua, lo que los hace elegibles para solicitar libertad condicional de inmediato, ya que han cumplido 35 años en prisión. Esta decisión se basa en una ley de California de 2018 que permite revisar las sentencias de personas que eran menores o jóvenes adultos en el momento del crimen, tomando en cuenta factores como su rehabilitación, el contexto del delito y nuevas evidencias. En este caso, Eric tenía 18 años y Lyle 21, lo que los califica bajo esta legislación. Además, nuevas pruebas, como cartas de Eric que detallan el abuso y declaraciones de testigos que no se consideraron en el juicio original, han sido clave para esta revisión. ¿Crees que 35 años en prisión son suficientes para un crimen tan grave, o deberían cumplir cadena perpetua sin excepciones? ¿Qué factores considerarías tú si estuvieras en la posición de decidir su libertad? La reducción de la condena no garantiza su liberación. Ahora, el caso pasa a una junta de libertad condicional, que evaluará su historial en prisión, su comportamiento, su arrepentimiento y el riesgo que podrían representar para la sociedad si son liberados. También se tomará en cuenta la opinión de las víctimas, aunque, en este caso, José y Kitty no tienen familiares directos que se opongan activamente a la liberación, ya que la mayoría de sus parientes han fallecido o se han distanciado. Si la Junta aprueba su libertad condicional, los Menéndez podrían salir de prisión este mismo año, convirtiéndose en hombres libres por primera vez desde 1990. Sin embargo, si la solicitud es rechazada, podrían enfrentar varios años más tras las rejas antes de poder solicitarla de nuevo. ¿Qué tan importante crees que es el papel de la Junta de Libertad Condicional en casos como este? ¿Crees que la falta de oposición directa de familiares de las víctimas debería influir en la decisión? Un elemento crucial en esta revisión ha sido la rehabilitación de los hermanos durante su tiempo en prisión. Lyle y Eric, ahora de 56 y 53 años respectivamente, han pasado más de la mitad de sus vidas encarcelados. Según los registros, ambos han tenido un comportamiento ejemplar, han participado en programas educativos, han trabajado como tutores para otros reclusos, han liderado grupos de apoyo y han evitado problemas disciplinarios serios. Eric incluso se casó con Tamisa Coman, una mujer que comenzó a escribirle cartas en los 90 y ha mantenido una relación estable a pesar de las circunstancias. En entrevistas recientes, ambos han expresado remordimiento por sus acciones, diciendo que, aunque no pueden cambiar el pasado, han trabajado para ser mejores personas. Sus abogados argumentan que han pagado su deuda con la sociedad y que merecen una oportunidad de reintegrarse. Sin embargo, los opositores a su liberación sostienen que el crimen fue demasiado brutal y premeditado para merecer clemencia, y que el daño a sus padres es irreparable. ¿Crees que la rehabilitación debería ser el factor determinante para otorgar libertad condicional, o el peso del crimen original debería ser siempre lo primero? ¿Qué harías tú para evaluar si alguien ha cambiado lo suficiente como para merecer libertad? El resurgimiento de este caso no habría sido posible sin el impacto de la cultura pop y los medios. En los últimos años, el interés por los Menéndez ha crecido gracias a producciones como la serie de Netflix *Monsters, de Lyle and Eric Menéndez Story *, que dramatiza su infancia y los supuestos abusos que sufrieron, y varios documentales que han explorado el caso desde nuevas perspectivas. Estas producciones han generado una ola de simpatía entre las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales no vivieron el juicio original pero ahora ven a los hermanos como víctimas de un sistema que falló en protegerlos. Una petición en línea para su liberación ha recaudado más de 100,000 firmas, y figuras públicas, desde influencers hasta activistas, han pedido clemencia. Sin embargo, esta narrativa ha sido criticada por quienes creen que romantiza a los hermanos y minimiza la brutalidad del crimen. Víctimas de crímenes violentos y sus familias han expresado su preocupación de que liberar a los Menéndez envíe un mensaje peligroso, que el asesinato puede ser excusado si se alega abuso. ¿Crees que los medios y las series han distorsionado la percepción pública de este caso? ¿Debería la opinión pública tener tanto peso en decisiones judiciales como esta? Hablemos más a fondo del crimen en sí, porque los detalles son escalofriantes y han sido un punto de controversia desde el principio. Los hermanos no actuaron impulsivamente, planearon el asesinato durante meses, comprando las escopetas con antelación y ensayando cómo ejecutarían el plan. La noche del crimen, esperaron a que sus padres estuvieran relajados viendo televisión, y dispararon sin darles oportunidad de defenderse. José recibió un disparo en la nuca a quemarropa,
y Kitty fue alcanzada mientras intentaba arrastrarse para escapar, recibiendo disparos en la cara y el cuerpo. Después, los hermanos salieron a tirar las armas y compraron entradas de cine para crear una coartada, regresando más tarde para descubrir los cuerpos y llamar al 911. En las semanas siguientes, gastaron alrededor de $700,000 de la herencia en lujos. Lyle compró un Porsche, Eric invirtió en un entrenador de tenis para perseguir su sueño profesional, y ambos viajaron y se dieron una vida de excesos. Para la fiscalía, este comportamiento era prueba de que el móvil era financiero, no defensivo. Sin embargo, los defensores de los Menéndez argumentan que el trauma del abuso los llevó a actuar de manera irracional, y que los gastos posteriores eran un intento de llenar el vacío emocional que dejaron sus padres. ¿Qué opinas de esta mezcla de premeditación y supuesto trauma? ¿Crees que sus acciones después del crimen reflejan codicia o un colapso emocional? El tema del abuso es el núcleo de este caso y uno de los aspectos más debatidos. Durante el juicio, los hermanos detallaron cómo José, un hombre estricto y obsesionado con el éxito, lo sometió a abusos desde una edad temprana. Alegaron que los golpeaba, los humillaba y los abusaba sexualmente, mientras que Kitty, que luchaba con el alcohol y las drogas, no los protegía y a veces participaba en el abuso emocional. Testigos, como un primo de los hermanos, confirmaron haber visto comportamientos inapropiados de José, y cartas de Eric a un amigo describían su miedo constante. Sin embargo, la fiscalía argumentó que estas acusaciones eran exageradas o fabricadas para justificar el crimen, y que los hermanos no mostraron señales claras de buscar ayuda antes del asesinato. En los 90, la sociedad y los tribunales eran menos receptivos a las historias de abuso masculino, especialmente en una familia rica y aparentemente perfecta como los Menéndez. Hoy, con mayor conciencia sobre el trauma y el impacto del abuso, muchos creen que su defensa podría haber sido más sólida. ¿Crees que el abuso, si fue real, justifica un crimen tan violento? ¿Qué habrías hecho tú si enfrentaras una situación de abuso tan extrema? El impacto social de este caso va más allá de los Menéndez y toca temas universales. Ha puesto en el foco el problema del abuso en familias de élite, donde la riqueza y el estatus a menudo ocultan dinámicas tóxicas. Los defensores de los hermanos argumentan que el sistema judicial de los 90 falló en proteger a las víctimas de abuso, especialmente a los hombres, que enfrentan estigmas adicionales al denunciar. También ha resaltado cómo el trauma infantil puede influir en decisiones extremas, un tema que resuena con muchos que han vivido experiencias similares. Sin embargo, los críticos dicen que los Menéndez no son víctimas, sino manipuladores que explotaron su historia para evitar la justicia, y que liberarlos podría desalentar a las víctimas de crímenes violentos que buscan cierre. En redes sociales, el debate es feroz. Algunos celebran la decisión como un reconocimiento del trauma, mientras otros la ven como un precedente peligroso que podría justificar futuros asesinatos. ¿Crees que este caso cambiará cómo los tribunales tratan las alegaciones de abuso en casos de homicidio? ¿Cómo equilibrarías la compasión por las víctimas de abuso con la necesidad de justicia para las víctimas de asesinato? Desde un punto de vista legal, esta decisión tiene implicaciones enormes. La ley de 2018 que permitió esta revisión fue diseñada para dar una segunda oportunidad a jóvenes que cometieron crímenes bajo circunstancias extremas, reconociendo que el cerebro de los menores y jóvenes adultos no está completamente desarrollado, lo que puede influir en sus decisiones. Si los Menéndez obtienen la libertad condicional, podría establecer un precedente para cientos de otros casos similares en California y más allá, especialmente para aquellos que alegan abuso o trauma. Esto podría aliviar la presión en el sistema penitenciario y dar esperanza a quienes han mostrado rehabilitación, pero también preocupa a los defensores de las víctimas, que temen que se minimice la gravedad de los crímenes violentos. ¿Crees que esta ley es un paso hacia un sistema más humano, o un riesgo que podría socavar la justicia? ¿Qué harías tú para proteger los derechos de las víctimas mientras consideras la posibilidad de redención? El contexto cultural también es fundamental para entender por qué este caso ha vuelto al centro de la conversación. En Estados Unidos, los juicios de alto perfil a menudo se convierten en espectáculos mediáticos que polarizan a la sociedad. En los 90, el juicio de los Menéndez fue un circo televisivo, comparado con el de O.J. Simpson, que ocurrió poco después. La cobertura sensacionalista se centró en los detalles morbosos del crimen y la vida de lujo de los hermanos, alimentando la percepción de que eran unos niños ricos malcriados. Hoy, las series y documentales han cambiado la narrativa, mostrando el lado humano de los hermanos y el impacto del trauma, pero también han sido criticados por omitir la brutalidad del asesinato y por dramatizar los hechos para atraer audiencia. Por ejemplo, *Monsters* incluye escenas ficticias que han generado controversia, como una relación incestuosa entre los hermanos que nunca fue probada. ¿Crees que las series y documentales tienen la responsabilidad de ser completamente fieles a los hechos, o es aceptable que tomen libertades artísticas?
¿Debería haber regulaciones sobre cómo se retratan los casos reales en los medios? A nivel personal, Lyle y Eric han envejecido tras las rejas. Lyle, ahora de 56 años, y Eric, de 53, han pasado más de la mitad de sus vidas en la prisión de Mule Creek, en California, donde han compartido tiempo juntos después de años separados. Han hablado públicamente sobre su arrepentimiento, diciendo que, aunque no pueden deshacer el pasado, han trabajado para ser mejores personas. Eric, en particular, ha encontrado un propósito a través de su matrimonio y su trabajo en prisión, mientras que Lyle ha liderado iniciativas para ayudar a otros reclusos. Sus defensores dicen que han demostrado un cambio genuino, pero los detractores argumentan que el lujo de su infancia y la planificación del crimen no merecen perdón. Si fueran liberados, tendrían que reconstruir sus vidas en un mundo que ha cambiado drásticamente desde 1990, enfrentando el estigma de su pasado. ¿Crees que el tiempo servido y el cambio personal deberían ser los factores decisivos para su liberación, o el crimen en sí debería definir su destino? ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentarte a ellos y decidir? El caso también tiene un impacto internacional. En España, donde los crímenes familiares también han generado titulares, como el caso de José Bretón o el de Asunta Basterra, el debate sobre el abuso y la justicia resuena profundamente. En muchos países, los sistemas judiciales aún luchan por equilibrar el castigo con la rehabilitación, y el caso Menéndez podría influir en cómo se tratan los casos de jóvenes que cometen crímenes bajo circunstancias de trauma. Además, en un momento en que Estados Unidos enfrenta otras controversias, como el reciente decreto de Trump sobre los precios de los medicamentos, este caso añade otra capa de discusión sobre la justicia y la empatía. ¿Crees que el caso Menéndez podría inspirar cambios en cómo se manejan los crímenes familiares en otros países? ¿Qué lecciones crees que España podría aprender de este proceso? Mirando al futuro, los próximos meses serán cruciales. La audiencia de libertad condicional determinará si Lyle y Eric pueden reintegrarse a la sociedad como hombres libres, o si permanecerán en prisión por más tiempo. Si son liberados, será un momento histórico que podría cambiar la percepción de la justicia para jóvenes con historias de abuso. Si se les niega, el debate continuará, alimentado por activistas, medios y nuevas generaciones que descubren el caso a través de plataformas como Netflix. Más allá de su destino individual, este caso plantea preguntas profundas sobre cómo equilibramos el castigo, la redención y la compasión en un sistema judicial que a menudo parece dividido entre la venganza y la rehabilitación. ¿Cómo crees que evolucionará este caso en los próximos años? ¿Confías en que la Junta de Libertad Condicional tomará la decisión correcta, o temes que la presión pública influya demasiado? No podemos olvidar el impacto en las víctimas. Aunque José y Kitty no tienen familiares directos que se opongan activamente, su memoria sigue siendo un punto central del debate. Para muchos, el dolor de su pérdida no puede ser borrado por ninguna cantidad de rehabilitación o arrepentimiento. Los Menéndez han dicho que desearían poder cambiar el pasado, pero para las familias de víctimas de crímenes violentos, esas palabras suenan vacías. ¿Crees que la justicia debería centrarse más en las víctimas o en los perpetradores que han mostrado cambio? ¿Cómo honrarías la memoria de las víctimas mientras consideras la posibilidad de redención para los culpables? Este caso también nos hace reflexionar sobre el sistema penitenciario en su conjunto. En Estados Unidos, más de 2 millones de personas están encarceladas, y muchos argumentan que el sistema está diseñado para castigar, no para rehabilitar. La ley de 2018 es un intento de corregir eso, pero enfrenta resistencia de quienes creen que los crímenes violentos merecen castigos permanentes. Los Menéndez, con su caso de alto perfil, se han convertido en un símbolo de este debate más amplio. ¿Crees que el sistema penitenciario debería enfocarse más en la rehabilitación que en el castigo? ¿Qué reformas propondrías tú para hacerlo más justo? A nivel emocional, este caso nos confronta con preguntas difíciles sobre la familia, el trauma y la moralidad. Los Menéndez crecieron en un mundo de privilegio, pero, según ellos, detrás de esa fachada había un infierno de abuso y control. Si su historia es cierta, nos obliga a preguntarnos cómo podemos proteger mejor a los niños en situaciones similares, y cómo podemos ayudar a las víctimas de abuso a buscar ayuda antes de que lleguen a extremos tan trágicos. Pero si la Fiscalía tiene razón y los hermanos exageraron o inventaron el abuso, entonces este caso es un recordatorio de lo lejos que algunas personas pueden llegar por dinero o poder. ¿Qué opinas de la dinámica familiar de los Menéndez? ¿Crees que la riqueza y el estatus jugaron un papel en ocultar los problemas que enfrentaban? El caso también ha evolucionado con el tiempo en términos de percepción pública. En los 90, los hermanos eran vistos como el epítome de la decadencia de los niños ricos, un símbolo de una generación perdida en el materialismo. Hoy, con mayor conciencia sobre el trauma y el abuso, muchos los ven como víctimas de un sistema que no los protegió.
Este cambio refleja cómo nuestras sociedades han evolucionado en su comprensión de la salud mental y la violencia doméstica, pero también plantea la pregunta de si estamos siendo demasiado indulgentes con los criminales que alegan trauma. ¿Crees que nuestra sociedad ha cambiado para mejor en cómo aborda estos temas, o estamos yendo demasiado lejos en nuestra empatía? ¿Dónde trazarías la línea entre compasión y responsabilidad? Finalmente, este caso nos invita a reflexionar sobre la justicia en un sentido más amplio. ¿Qué significa realmente hacer justicia? ¿Es castigar a los culpables para siempre, o es darles la oportunidad de redimirse y contribuir a la sociedad? ¿Es honrar a las víctimas con sentencias duras, o es trabajar para prevenir que otros niños sufran el mismo destino que los Menéndez? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y el caso de Lyle y Eric probablemente seguirá generando debate durante generaciones. ¿Qué significa la justicia para ti en un caso como este? ¿Crees que el sistema actual logra ese ideal, o necesita cambios fundamentales? Este vídeo no es solo un análisis, es una invitación a que formes parte de la conversación. ¿Son los Menéndez víctimas de su pasado, o villanos que no merecen clemencia? ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de decidir su destino? ¿Crees que este caso cambiará cómo vemos la justicia y el abuso? Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo para que más personas se unan al debate. Tu opinión puede marcar la diferencia. Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos explorando juntos este caso que, después de 35 años, sigue siendo tan relevante como el primer día.